Hola, mi nombre es Gustavo Gatica Villarroel, tengo 28 años, psicólogo de profesión, hoy diputado, oriundo de Colina y colocolino. Diputado, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, Casa Nueva. Se cambió hace poco, así que parece que a partir de marzo han tenido cambios en la vida personal, en la vida profesional, así que muchísimas gracias por recibirnos porque queremos conocer de toda esta vida nueva. Muchas gracias, Matilde, por la invitación a este programa, honrado de estar acá en este programa que lleva tanto tiempo. Muy feliz. Espacio de conversación que además a nosotros también estamos muy contentos de poder conversar con quien obtuvo la segunda mayoría nacional en cuanto a las votaciones, diputado independiente por el cupo del Partido Comunista. ¿Esperaba tanta votación? No, yo no esperaba tanta votación. Cuando nosotros empezamos la campaña, los pronósticos que nosotros hacíamos era de sacar entre 40.000 a 60.000 votos, 50.000 en promedio. Y terminamos sacando 94.000 y siendo la segunda mayoría nacional. No lo esperaba para nada, pero contento. Creo que de alguna forma esa votación refleja varias cosas. Por un lado, cierto trabajo bien hecho en campaña, porque igual logramos llegar a personas que no conocían de mi historia, y por otra parte hubo personas que votaron también por mi historia, por lo que a mí me pasó el año 2019, entonces se juntaron ambas cosas y producto de eso fue la votación que me hace sentir muy orgulloso. ¿Y por qué quiso ser diputado? Quise ser diputado porque a mí me ofrecieron tener cargos de elección popular antes, a propósito de lo que me pasó, ser convencional constituyente, me ofrecieron ser candidato a cosas y yo nunca quise. Yo en ese tiempo era estudiante de psicología todavía y mi prioridad número uno era terminar la carrera. Entonces yo estaba muy enfocado en aquello, pero siempre hubo un interés por la política. O sea, yo soy una persona que gusta de escuchar análisis político, de escuchar podcasts de política, de conversar de política. Siempre me ha gustado. Y antes Y del estallido también ante el tenía, estallido también, o sí, sí, sea, como sí. el interés por el debate público, por la política de chico en el colegio, ¿venía de ahí también o no? Sí, yo vengo de una familia que es bien política. Sin ser militante ni tener cargos, siempre en mi casa se conversaba de política. Yo entendía que desde lo más básico de qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha, qué era la concertación. Mis papás siempre votaron por la concertación, después parte de ese grupo de personas que se fueron sintiendo decepcionadas de la concertación. Entonces en mi casa siempre se habló de política. Mi hermano era dirigente estudiantil para el año 2011, 2006 también, él estaba en la media. Entonces vengo de una familia que siempre se habló. Y luego, con el paso de los años y yo habiendo terminado mi carrera, entré a trabajar a Estación Central, de psicólogo en una defensoría penal de víctimas. Y ahí conocí una realidad que uno conoce por la tele en general, pero vivenciarla y que las personas que yo atendía, los pacientes, me contaran hechos tan graves de violencia, eh, homicidio. Yo atendí muchas mujeres que sus parejas habían sido asesinadas, mamás que su hijo estaba metido en la drogadicción, violencia, personas desaparecidas. Era una realidad que uno sabe que existe, más no la vive tan cerca. Y yo sentía que en ese trabajo psicológico yo lograba hacer que esas personas se sintieran un poco mejor semana a semana. Ese programa era atenciones semanales de esa persona y una buena atención de 45 minutos, pero sentía que quería aportar más, quería y meterme, incidir un poco más en cambiar este sistema, porque yo sentía que en el ámbito personal esas personas podían mejorar, pero había un sistema que funcionaba mal y yo quise participar de eso y creo que esa fue una de las cosas que me ayudó a impulsarme
Y bueno, lo conversé con mi pareja, lo conversé con mis padres. Obviamente yo sabía que si entraba en esto no iba a cambiar solo mi vida, sino que la de ellos también. Entonces quise involucrarlo en la decisión y todos me apoyaron y así fue la idea de Bueno, ser así llegamos a diputado. los 94.000, Sí. 444 votos tengo acá. Sí. Eh, Ahora, yo siempre le escuché en entrevistas que no quería ser un símbolo del estallido social, que no se sentía símbolo y que no quiere ser, en definitiva, reducido a un símbolo de un momento. Eh, ¿Con qué idea llega al Congreso? ¿Es para poder aportar a personas que están en su situación o para un deseo distinto? ¿Cuál es como el objetivo? De hecho, cuando empezó la campaña, yo en una entrevista dije, y que después parte de mi equipo dijo, oye, eso no se dice. Yo decía como, no quiero que voten por mí por lo que me pasó el año 2019, quiero que voten por mí por todas estas otras cosas que vengo a ofrecer, por este catálogo de ideas que tengo para ofrecer a la gente y que por eso voten por mí, no solo por lo que me conocen del año 2019. Y ahora ya siendo diputado, yo quiero aportar, y es un trabajo muy complejo porque además somos 155 diputados, Sí. pero quiero aportar en transformar o al menos poner la semilla de querer cambiar el sistema hacia algo que tal vez no lo tenemos del todo claro. Yo creo, de aquí entro como al análisis más político, que en la izquierda hemos perdido el horizonte político eh, esto se nota en las últimas votaciones, donde las comunas populares que la izquierda históricamente representaba ya no están votando por la izquierda. Ujú. Entonces, pareciera que el catálogo de propuestas a la gente ya no le hace sentido. Y yo quiero intentar aportar en la construcción de ese nuevo catálogo de soluciones, de propuestas, de construcción de un horizonte político en conjunto. Quiero estar en esa discusión y en función de ese horizonte político, que la vida de las personas que el 2019 fueron afectadas también cambie, pero Ahora, no que esa sea la bandera que llevo adelante. ahora uno contribuye de muchas maneras y en la política la forma también es el fondo. Mm. Y siempre me ha llamado mucho la atención su manera Gustavo, de aproximarse a la gente. Eh, Nunca lo he visto con rabia. ¿Has sentido rabia? Em, yo creo que en momentos sí sentí rabia, Mm, sentí que era injusto lo que me había pasado, mm, y toda esa emoción se fue trabajando en terapia. Para mí la psicología fue una forma de entender todo esto que me había pasado y poder procesarlo. Mi terapeuta, que se llama María Eugenia Hurtado, fue mm. quien me acompañó en ese proceso. Estuve 6 años en terapia y de alguna forma fui lidiando con esto, que es bien loco lo que pasó. O sea, Mm. el hecho de salir un día y perder la visión y no cuando volví a la casa ya era todo distinto, es increíble. De hecho, en mi día a día, obvio que no estoy pensando en esto, ¿no? Ya es parte, lo integré, digamos. Ujú, Pero ahora que tú me lo preguntas ujú. y me salgo un poco y lo observo, digo, wow, es una locura. Pero dentro de todo este caos, yo siento que logré hacer algo, un proceso, y en terapia también, un proceso de volver a conectarme con lo esencial del ser humano, que para mí es el vivir en común, el vivir en colectivo. Y ahí me logré conectar con mis amigos, con mis seres queridos, con mi familia, con mis compañeros de la universidad en ese momento, y, y confiar y permitir que ellos me sostuvieran en ese momento. Mm. Y ese proceso, porque para mí fue hermoso y me cambió la vida, creo que fue a propósito de lo que me ocurrió. Tal vez si no me hubiera ocurrido esto, nunca hubiera dado ese paso. Mm. Eh, y eso lleva a que hoy día tenga que sentarse y dialogar con gente que está en la digamos, en la vereda opuesta y que estén también personas que justifican
lo que pasó ese día y que apoyan a la persona que te disparó. ¿Qué significa estar con ellos en el hemiciclo y tener que hacer un diálogo común para sacar este país adelante? Es bien curioso. Yo creo que en el hemiciclo, en el Congreso, me he encontrado con dos tipos de personas que están en la vereda opuesta. Hay personas que son capaces de saludarte, de entablar una conversación, a pesar de que pensamos distinto, y a pesar de que incluso ellos pueden hacer la crítica a mi persona o a mi sector a través de los medios, pero que en persona van y te saludan y podemos conversar e incluso toman un café. Pero hay otras personas que también están en la vereda opuesta, que pareciera que esa sobreideologización, voy a llamarle así, traspasa todo su ser y que no te saludan. Hay una suerte de desprecio. Y eso a mí me parece grave. Me parece grave ¿Y porque eso lo sientes? yo lo he sentido en cuanto ni siquiera, como te digo, ni siquiera te saludan, ni siquiera se puede entablar una conversación. Y eso a mí me parece grave porque nos hace mal como democracia. Acá podemos tener puntos de vista distintos, podemos hacer críticas súper válidas políticas, pero no podemos olvidarnos que somos personas todos. ¿Qué pasó con la diputada Javiera Rodríguez, que ella fue, digamos, vestida con colores militares el día que asumieron el cargo y con una consigna que estaba escrita en su vestuario que decía Chao pensiones de gracia, y que, bueno, ella después dijo que no iba dirigido puntualmente contra usted, pero se entendió así. Mm. ¿Tuvieron después la posibilidad de conversar? Sí, conversamos. Yo le ofrecí el espacio para que nos juntáramos a tomar un café. Ella aceptó y nos juntamos en el Congreso. Ella es Afuera, hija de carabinero sí, ella es y es hija del de Partido Carabineros Republicano. y es del Partido Republicano. Afuera de la sala de sesiones hay un café y nos juntamos ahí y conversamos. Ella, claro, me explicó que esto no era para mí, me explicó eh, que arriba de la sala estaba el fotógrafo republicano y ella quería que se le sacara la foto. Y yo acepté lo que ella me dice, voy a actuar de buena fe y pensar que es así. Ahora, yo también le expresé que ella ahora es diputada y que tiene las formas y los medios para plantear temas, que ya no es necesario hacer performance para plantear cierta temática, y eso con respecto a la forma. Respecto al fondo, yo también le expliqué que hay personas que yo conozco personalmente que tienen pensiones y que tienen pensiones precisamente porque la labor que tenían antes, por ejemplo, leí el caso de un amigo que es soldador y que no va a volver a trabajar de eso. Y justamente ese día se estaba votando un proyecto de ley para hacer un monumento a el expresidente Piñera. Y yo le dije, mira, con toda la diferencia que tengo con el expresidente Piñera, la mayoría de las pensiones las dio él. Y entendiendo, él y su gobierno entendía que había que hacer cierto acto reparatorio con las personas que perdieron uno de sus ojos. Y ahora ustedes quieren quitarla. Y bueno, ella me decía que no, que ella sentía que bueno, que sí habían personas como el caso que yo le daba, que sí necesitaban tener una pensión, pero hay otros casos que no. Pero al Claro, menos pero en el uno a uno la cosa cambia. Digamos, la conversación hace que las personas empiecen a ver otro punto de vista en ese café, por ejemplo. hay un estudio que a mí me encanta y siempre lo menciono en la entrevista, que en Estados Unidos hicieron el ejercicio de sentar en una habitación a dos personas que pensaban muy distinto en un tema y lo hacían conversar, lo hacían dialogar respecto al tema. Y después cuando salían, a cada uno por su lado, le volvían a hacer preguntas respecto al tema. Y el estudio demuestra que siempre que las dos personas se ponían a conversar, moderaban sus posturas, lograban llegar a ciertos consensos. Y ese ejercicio me parece súper bonito y con la diputada creo que podemos llegar al menos a conversar, a dialogar. Yo le manifestaba que entendía cuál era su postura al ser hija de carabineros, pero que tenía que entender que había casos distintos y hay una mixtura cuando uno observa, hay diferentes casos. Entonces, no sé, espero haber logrado hacer que ella entendiera al Pero claro, respecto. se pudieron sentar y tomarse ese café. Ahora, hay gente en la oposición, o sea, perdón, ahora son oficialismo, que han sido acogedores. Tú contabas también que, no sé, la diputada Jimena Sandón
te había regalado un huevito de chocolate de la Pascua de Resurrección. Sí, la diputada Osandón ha sido muy cercana desde el principio. Ella me recibió muy bien, nos saludamos. Hay otros diputados con el mismo presidente de la Cámara, Alessandri, también hemos cruzado palabras. Él está muy disponible para también hacer los arreglos en materia de accesibilidad del Ah, edificio. sí, que se dejó súper. Entonces, eso es muy Bueno, también importante. está el hijo del presidente Cast, de diputado. Sí, sí, pero con él solo nos hemos saludado. De hecho, nos saludamos el primer día y no hemos vuelto a encontrarnos. Igual en el Congreso hay pocos espacios de encuentro, porque no sé si la gente sabrá, pero cada bancada almuerza en un salón distinto, cada bancada tiene pisos distintos, entonces, Casi no y en ayuda la al- sala, en la sala, por un lado entra la gente que está ubicada en ese lado, y por otro lado, por los que están al frente, entran por otra parte. Entonces, yo siempre digo que el único espacio como de encuentro es el ascensor. Y de hecho es chistoso porque a veces entramos al ascensor con personas muy mixtura de personas en el ascensor y hay como silencio incómodo. Es como el espacio donde nos podemos encontrar. Ya, pero si tú entras al ascensor, alguien dice quiénes van en el ascensor, porque si tú no los conoces, ¿cómo vas a saber quiénes están? Claro, ¿no? Y voy con mi equipo y me dicen, bueno, está el diputado Ah, tanto. aire, un vaso blando. Ahora, tú decías, el presidente de la Cámara, el diputado Alessandri, está viendo también las facilidades para que el Congreso sea un espacio inclusivo. En las cosas prácticas, eh, ¿cómo has podido trabajar? ¿Están los medios, el computador, tiene sistema Braille? ¿Cómo ha sido desde la parte práctica llegar al Congreso? Primero, debo agradecer, y creo que es parte del ejercicio para yo poder hacer bien el ejercicio de diputado, es que se permitió que una persona me acompañara, que es Matías. Y Matías me acompaña en todas las labores del Congreso. Y eso es obviamente para mí una muy buena acción, porque me ha ayudado a hacer mi trabajo de diputado. Ahora, en términos prácticos, por ejemplo, a la botonera se le instalaron unos botones y yo llevé extra como unas letras en relieve para poner apruebo, a favor, en contra, abstención. Ya. Pero el computador, por ejemplo, eso sí tenemos que poner el sistema iOS, que es un sistema que lo que hace es que hable el computador, igual como yo ocupo mi celular, pero en el computador. De hecho, el primer día, el 11 de marzo, había que votar por la mesa, por la presidencia. Y la pantalla es táctil y había que ponerla sobre la cara de las personas. Entonces yo no pude votar, tuve que venir un técnico y yo decirle, bueno, voy a votar por tal y tal. Eso yo comprendo que era el primer día y por eso no estaba habilitado, pero no debería ocurrir, pues una persona ciega o cualquier persona con cierta discapacidad o lo que sea, tiene que habilitarse los sistemas para que pueda hacerlo de forma independiente y autónoma. ¿Y ahora? Se está trabajando en eso, se va a instalar estos días, así que espero que eso avance. Y se han puesto baldosas podotáctiles en el piso también. Y ¿Cómo son esas baldosas? no sé si la gente quizás se ha fijado en el metro en general, y cuando viene la escalera, Sí. son unas baldosas que tienen unos pequeños protuberancias, Sí. como unos circulitos. Y eso es para que cuando uno va con el bastón, se sienta que viene algo distinto en el piso, ya sea una escalera para abajo, una escalera para arriba. Así funcionan. Y la otra adaptación que yo pedí que se hiciera es que los ascensores digan en qué piso estamos. Eso también es muy importante. Ya, ¿y cómo ha sido moverse? Porque para uno es difícil moverse en el Congreso, porque es como un laberinto, si uno no lo conoce bien, para perderse de todas maneras. Es muy laberíntico el Congreso, sí. Felizmente Matías, que es la persona que me acompañó, ha podido aprenderse bien los caminos y no nos hemos perdido tanto, pero es muy común que los diputados se pierdan al principio. Ahora, en estos días han ingresado proyectos que han sido importantes. Estuvo el tema del aula segura, en que usted hizo una intervención que fue la primera intervención que hizo como diputado. Sí. Está también el proyecto de reconstrucción nacional. ¿Cómo, desde el punto de vista legislativo, han sido estas primeras semanas y cómo se ve para adelante el panorama desde el punto de vista político con esas discusiones? Es complejo porque
Solo hemos sabido de derrotas en Mm, proyectos importantes a nivel de votaciones. Y siento que hay poco ánimo del Ejecutivo de negociar, de llegar a ciertos consensos. Y eso me parece grave en política. Si uno mira la historia de Chile, en términos políticos, siempre que alguien tiene grandes mayorías y intenta hacer grandes avances, nunca resultan bien. mm. Entonces, creo que el Ejecutivo, a pesar de tener los votos, debería sentarse a conversar, a dialogar. Este plan de reconstrucción nacional, en realidad, es una reforma tributaria, digamos las cosas como son. Mm. Y todos los economistas, yo no soy un entendido en la materia, pero cuando uno observa a quienes saben, todos los economistas dicen, para que una reforma tributaria tenga cierta validez social, pueda avanzar en el tiempo, mantenerse, que establezca ciertos cimientos económicos, políticos, necesita tener consenso, necesita tener votaciones más altas. Se nombra mucho la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que llegó a tener, si no me equivoco, 105 votos que se votó. Entonces, se construyó cierta mayoría, cierta gente de derecha en ese momento, de centro derecha, votó por esa reforma tributaria. Entonces, que ahora el Ejecutivo diga, a nosotros nos basta con tener el 50+1, creo que no es una buena señal. Ahora, el presidente de la Cámara ha dicho que espera que sean mayorías más importantes porque son proyectos grandes. Mm, Y llamó la atención que la candidata de la centroizquierda para las elecciones, Janet Jara, dijera que ella, si estuviera en el Congreso, sí aprobaría la idea de legislar porque es conversando cómo se entiende la gente. ¿Por qué van a votar en contra de la idea de legislar? Me parece que es que a mí me pasa que este proyecto, creo que hay dos cosas ahí. Este proyecto, por un lado, en sus bases, nosotros ahora hemos estado estudiando el proyecto, es largo, tiene más Sí. de 200 páginas, lo hemos estado estudiando y tiene señales que son bien graves para mi gusto. Este proyecto busca en varias áreas bajar los impuestos, en el caso de las empresas de 27 a 23, va a dejar de recibir contribuciones y todas esas recortes vienen sin una compensación y por eso es tan grave. Es decir, Chile, y así lo ha dicho Quirós también, por un par de años va a quedar desfinanciado con la expectativa de que en el futuro esto dinamice la economía y por ende se genere más empleo y entre más plata al fisco. Ese es más o menos el diseño. Y eso a mí me parece grave, que ahora que el gobierno no proponga una cierta Sí. compensación. Eso por un lado. Y por otro, el gobierno no, a pesar de que nosotros como bancada hemos ofrecido espacios de diálogo, hemos intentado tender puentes con el gobierno no nos ha aceptado. De hecho, hoy que estamos grabando esto, vamos a tener nuestra primera reunión con Ruminot en el ex Congreso. Yo valoro esa reunión, vamos a ahí plantearle ciertas propuestas que nosotros tenemos y vamos a ver qué resulta de esa conversación. Ujú. Vamos a ver también porque hay varios sectores políticos. El Frente Amplio tampoco había tenido todavía su reunión, también la pidieron. ¿Y qué sale de eso? Sí. En su primera entrevista con los medios de comunicación que dio uno a uno, el presidente José Antonio Kast, ya como presidente en ejercicio, dijo que él iba a ejercer la facultad de indulto. Él planteaba que había casos, algunos casos de violencia extrema fueron utilizados y personas que defendieron la patria estaban condenadas y que iba a evaluar todas las situaciones uno a uno, incluso el del ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, que fue condenado a 12 años por quitarle la vista a Fabiola Campillay, la senadora. Em, ¿Qué le parece esa facultad del presidente y que lo ejerza con ex uniformados que participaron en la represión o en la contención? Cada uno lo ve como desde su perspectiva del estallido social. Me parece, debo decir varias cosas. Primero, que me parece súper grave esa declaración en cuanto dice que ellos defendieron la patria. Creo que la patria como concepto es un concepto que está constantemente en disputa de quién toma el concepto de la Ujú. patria. Ahora,
si nosotros pudiéramos llegar a consenso, ya que hablábamos de consenso hace un poco, la patria lo somos todos, somos Chile, las personas que viven acá, los que estamos dentro de esta frontera, nuestro mar, nuestra tierra, nuestro aire. Eso podría ser nuestra patria. Y acá estas personas se saltaron. Y esa patria, voy a decirlo de otra forma, esa patria genera una constitución y un conjunto de leyes. Ujú. Y leyes y protocolos en el caso de carabineros. Y estos carabineros que están condenados por la justicia se saltaron esos protocolos, se saltaron esas leyes. Y este mismo marco de ley dice que las personas que se saltan esas leyes tienen una condena. Ese es el caso de estas Exactamente. personas. Bueno, el indulto se ejerce para personas condenadas, que han cometido delito y que han sido condenadas por la justicia. Va más allá de, o sea, la justicia ya dictaminó que son culpables, pero el indulto pasa por sobre eso y es una facultad presidencial. Eh, Usted presentó una moción con otros diputados para derogar esta facultad presidencial. Ujú. Me parece que esta facultad huele a monarquía. Eso me pasa a mí, para decirlo como muy en simple. Ah. Me huele como al rey pasando por los demás poderes y diciendo, bueno, tú estás libre y tú no. Y por ende, creo que es una facultad que deberíamos dejar en el pasado. Bueno, la ejerció el expresidente Gabriel Boric con personas que participaron en el estallido y que habían sido también condenadas por manifestarse. Sí, me parece que esta facultad deberíamos dejarla de lado porque se le da este componente político donde quien está en el poder lo utiliza de cierta manera y yo creo que lo interesante de este proyecto que tú nombras, que lo presentamos junto a otros diputados, es que la diputada Fríes, que fue la autora del proyecto, tomó los mismos argumentos que levantó la derecha hace 4 años atrás para criticar la facultad de los indultos y lo pasó a un proyecto y Bueno, se ahora, presentó. pero es que lo curioso es que el presidente Kast quiere ejercerlo y después conversar su derogación. O sea, cada presidente quiere ejercerlo. Y es como la compensación pareciera a lo que hizo el expresidente Boric. Claro, claro. Ahora, a mí me parece, y lo digo de forma bien genuina, que más allá de lo que pase de aquí hacia el futuro, deberíamos derogarlo, llegar a un acuerdo en el Congreso y quitar esta facultad presidencial, que ya no hace sentido. Ujú. ¿Es demasiado peso para una sola persona? Sí, me parece que es una atribución que tiene varias implicancias, que cuando uno la analiza, el presidente, y de hecho yo hace poco tuve reunión con el subsecretario de Derechos Humanos y conversamos de este tema, y él me decía, bueno, nosotros no sabemos qué va a pasar con esto, porque es solo facultad del presidente. Y eso a mí me parece incluso un poco peligroso. ¿Por qué? Porque puede liberar a alguien. Aquí voy a llevar el ejemplo al extremo, ¿no? Pero cuando hace un tiempo atrás Kast nos decía, yo no creo las cosas que dicen de Krasnov. ¿Quién sabe si él podría liberar a una persona que para él, para su sensación, más allá de lo que dice la justicia, para su sensación, él no es como lo pintan? Y podría, y tiene la facultad él hoy para decir, bueno, no, libero a esta persona. Y eso me parece peligroso. Entonces, insisto que mi sensación es que esta facultad debería ser derogada. Diputado, ¿y usted cree en la justicia? Yo sigo creyendo en la justicia, a pesar de que la justicia en Chile está tan poco, no está en su mejor momento, hace una década tal vez. Mm. Cuando uno ve las encuestas de cuánto creen los chilenos en la justicia en comparación a los demás países del mundo, en Chile es muy bajo. Ujú. En Chile la gente no tiene esperanza en la justicia y eso me parece grave en cuanto hace un par de años o quizás más de una década, y tú, Matilde, quizás lo recuerdas mejor que yo, se empezaron a popularizar, por ejemplo, estas detenciones ciudadanas. Sí. Y eso es demostración de que la gente no tiene confianza en que si toma a un delincuente y lo lleva ante la justicia, va a haber justicia.
Y eso entonces me parece grave como en cuanto al análisis sociológico. Y en cuanto a lo personal, yo sigo creyendo en la justicia. Sí. Yo estoy en un proceso que está avanzando judicial y espero que ahora en la apelación que nosotros hagamos junto al equipo jurídico Ujú. podamos llegar a tener una sentencia, una condena, digamos. Ahora, el próximo 13 de mayo vamos a conocer el texto final del veredicto que absolvió al exoficial de Carabineros Claudio Crespo de la acusación de apremios ilegítimos por haber disparado, porque se acredita que él fue el autor de los disparos que le quitaron la vista. Pero en la argumentación de la sentencia se dice que él actuó en defensa, en legítima defensa, eh, porque había dos videos en que aparecía usted lanzando objetos contundentes hacia los funcionarios momentos previos a su lesión y, comillas, que al momento de resultar herido portaba una piedra en su mano derecha que razonablemente estaba destinada a ser arrojada. Eso fue la argumentación de los jueces al momento de dar esta sentencia. ¿Cómo lo ve usted? Em, Aquí nosotros tenemos que analizar ahora la sentencia, que yo a propósito de juicio he tenido que entender muchos conceptos de un juicio y claro, por un lado tenemos la condena que es mucho más breve y luego viene ya la sentencia que es el texto grande donde tenemos que evaluar los argumentos. Que Em, todavía no conocemos. que todavía no conocemos. Y analizando eso, bueno, tenemos la condena, que ya nos da ciertas luces de qué viene la sentencia. Y acá hubo ciertas atenuantes que tienen que ver con la ley Nel Retamal, por ejemplo, y que dan ciertas como atribuciones o ciertos beneficios a los uniformados. Que eso es parte de un análisis que también Ujú. podemos conversar luego. Pero creo que acá lo que no hace sentido es que una persona, que este era mi caso, que estaba arrojando una piedra, quede sin visión y que eso no reciba una condena. Al menos a mí no me hace sentido. Porque hay una Ahora, proporcionalidad en el uso de la fuerza. dentro de los protocolos de carabineros existen reglas de gradualidad y de proporcionalidad y que creo que acá no se cumplían. Porque acá pareciera hacerlo responsable a usted. Sí. Y de hecho, algo que yo también discrepo con esta sentencia, con esta condena, perdón, es que cuando ellos eligen el marco, los jueces eligen el marco para hacer el análisis de esto, se instalan desde las 3 de la tarde y nombran un hecho donde lamentablemente una persona entraron a su casa y le robaron, sacaron cosas de su casa, que pasó 2 o 3 cuadras más lejos. Claro. Y a las 3 de la tarde, lo mío ocurrió a las 6 en otro lugar. Entonces los jueces hacen una línea de tiempo que parte a las 3 de la tarde y nombran diferentes hechos para llegar a las 6 de la tarde. Eso, a mí al menos, sin ser abogado, pero que la gente evalúe, que nos está mirando, no sé si le hará sentido a la gente. A mí no. Y bueno, hay que conocer los argumentos, pero están decididos a recurrir a la sentencia que conozcamos. Sí, nosotros estamos evaluando y evaluando qué camino tomar, porque acá se abren dos caminos: apelar hacia la Corte Suprema tomando alguno de los argumentos o la Corte de Apelaciones. Y eso tiene que ser sometido a una conversación que haremos. Ahora, ¿qué sentimiento le genera a Claudio Crespo? Me pasa que creo que hay una cierta... em, yo he entendido, he hecho el trabajo desde hace algunos años de intentar comprender por qué una persona llega a actuar como lo hizo Claudio Crespo. Y no me refiero solo al dispararme a mí, sino que a todos estos videos que reveló Zipper, por ejemplo, Sí. donde él salía gritando a la persona diciéndole que le iba a quitar los ojos, le sacaba un mechón de pelo a otra persona, una persona que se estaba quemando le decía a otro, bueno, déjalo que se queme. Yo intento entender cómo alguien llega a tener ese nivel de sadismo o de odio.
Y me cuesta entenderlo, me pongo dentro de mi perspectiva profesional de psicólogo y pienso cómo alguien llega a ser así. Él dice que no se arrepiente. Y creo que tiene que ver con una institución que no ha sido reformada. Carabineros es una institución que genera estas como grietas, si uno pudiera analizarlas como sociológicamente, como ciertas chispas. Entonces, y no hay mecanismos para detener a estas personas antes. Ahora hay otros protocolos, o sea, ya lo que operaba en ese tiempo, hoy ya no se aplica. La institución hizo las transformaciones. Sí, y espero que se Sí. traduzcan en que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas. Ahora, una cosa es lo que él diga, el odio que él tenga, y otra cosa es lo que pasa por su corazón, Mm. de si se liberó de eso o no. Usted en su fuero íntimo lo perdonó para soltarlo. Yo tuve que hacer el ejercicio no de perdonar, porque para que hubiera perdón tendría que haber arrepentimiento de la otra parte, pero sí de lograr soltar ese momento de mi vida. Yo por mucho tiempo sentía o quería que se acabara el juicio para poder sacar ese pie que aún se mantenía en ese momento de Sí. mi historia. Y siento que con el tiempo fui soltándolo y aprendiendo a dejar atrás aquello y de alguna forma ser libre. Y creo que lo he conseguido. Yo no creo ya seguir anclado a ese momento, y me alegro mucho de eso. Sin duda es un momento que para siempre va a tener un impacto en mí y que cuando lo converso igual hay algo que se remueve dentro de mí. Pero ya no sigo con esa emoción. Yo creo que el momento en que uno es libre de alguna emoción que tiene muy anclada en Sí. el corazón es cuando ya deja de causarte ni felicidad ni enojo, sino que ya es una emoción más bien neutral. Y es un Ya, alivio, ¿no? y es un alivio tremendo, es un alivio Sí. tremendo lograr hacer eso. Y también es un alivio saber que no quedó en una nebulosa, sino que se estableció quién era la persona. Bueno, Matilde, eso que tú dices es clave para mí. Yo recuerdo que cuando recién empezó esta investigación, a mí no recuerdo muy bien si los fiscales o la PDI me dijo, ¿sabes que va a ser una investigación difícil? Va a ser una investigación difícil porque había muchas personas ahí, había muchos carabineros que tenían escopeta en sus manos, podría haber sido cualquiera, no existen imágenes claras. Va a ser una investigación difícil, me lo dijeron. Entonces, va a ser complejo identificar a una persona. Y recuerdo mucho esa conversación que a mí me afectó no saber quién iba a ser. Y cuando ahora en el juicio se acredita judicialmente que él fue la persona que disparó, algo también terminó de cerrarse, como si el círculo se terminara de cerrar y ya sé que esa persona fue. Quizá ya para que se termine efectivamente de cerrar tiene que haber justicia, tal vez, no sé, creo que eso todavía estoy digiriéndolo aún. Sí. Pero sin duda algo termina de entenderse y clarificarse, que es súper importante, es muy importante. Y usted hoy día está escribiendo otra historia, o sea, su vida ya no es eso, diputado, sino que pudo rehacerse y hacer otra vida a partir a lo mejor de eso. A lo mejor si no hubiera ocurrido eso, no estaríamos acá o estaría en otra cosa. Pero el valor de haber podido tener una vida propia, una vida buena y una vida que lo tiene en una posición súper distinta. Se siente orgulloso. Sí, sí, estoy orgulloso. ¿Sabes qué me pasa? Que siento que he logrado, y es un trabajo de día a día, de lograr desde lo doloroso que me ocurrió, doloroso para mí, para mi familia, para mi entorno, em, transformar ese dolor en una energía que quiere construir. Que alguien podría llamarle amor a esa energía, ¿Mm? pero estoy en un afán de construir. Yo ahora, siendo diputado,
vengo con la idea de generar lo que hablábamos hace un rato, un catálogo de propuestas que a la gente le haga sentido, ser parte de esa conversación, construir hacia el futuro, mirar hacia un año más, 4 años más, no solo porque la izquierda vuelva a gobernar, no solo por eso, sino que por algo que es mucho más profundo, que es que a la gente le vuelva a hacer sentido la política, que entienda que la política se trata de lo común y que en el estallido social, por primera vez, al menos en mis 28 años, en ese momento tenía, no sé, 19, 20, por primera vez la gente se interesaba en lo común, la gente se puso a conversar en las plazas. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque en Chile existe esa energía, está apagada, la llamita está bajita, pero existe la energía de pensarnos comúnmente. Y creo que tenemos que alimentar esa energía, esas ganas, ese entusiasmo, y en eso estoy, como intentando construir algo desde ahí. Ahora, ¿valió la pena? Es una pregunta que me la he hecho, porque también pienso que si el 2019 yo no hubiera salido a protestar, hoy no estaría aquí conversando contigo. Tal vez tendría una vida igual de feliz siendo Distinta. psicólogo, pero distinta. Y creo que la vida que tengo me hace muy, muy feliz. Me encanta lo que hago, me encanta vivir con mi pareja, con nuestras gatas acá en esta casa, con mis papás, mi hermano. Me encanta la vida que tengo, entonces no sé si la cambiaría. Ahora, sí te debo reconocer contigo, Matilde, que es algo que me he cuestionado, me lo pregunto, pero nada, soy muy feliz. Se te ve muy feliz. Sí, no, estoy contento, estoy Sie- contento. Y siempre me ha llamado la atención tu sonrisa. Eres un, eres un hombre feliz. Sí, es que cuando yo hace un rato te decía que a propósito de lo que me pasó y del disparo, de quedar ciego, me tuve que conectar, o quise más bien, ¿no? Porque me tuve es como una obligación, no, quise, fue una decisión de entregarme a disfrutar la vida, a comer cosas ricas, me gustan mucho los perfumes, me gustan los aromas, a disfrutar, a tomarme una copa de vino, no sé, esas pequeñas cosas, disfrutarlas con mis amigos, con la gente que me rodea, con mi pareja. Y eso me hace muy feliz, escuchar la música que me gusta, Toca la batería, que ya vamos a ir a tocar la tocar la batería. Sí, me gusta la música. Un tiempo estuve aprendiendo a tocar guitarra. También estuve aprendiendo a tocar piano. A veces soy poco constante, entonces dejo esas cosas de lado, pero están ahí. Claro. Y esas cosas me gustan, me hacen muy feliz. Gustavo, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de esta nueva vida, porque a partir de marzo, Gustavo Gatica no solamente se convierte en diputado, sino que empieza una vida nueva en esta casa, con una pareja. Así que al regreso de la pausa, vamos a conversar de todas. Estamos de regreso en esta edición de CNN Íntimo junto al diputado Gustavo Gatica y estábamos hablando de la vida, de lo importante que es disfrutar y de ser feliz, porque uno nunca sabe en qué minuto ya no está más. Y eso lo aprendiste de chico de tu mamá. Sí, nosotros como familia vivimos un evento bien difícil porque mi hermana falleció cuando yo tenía alrededor de 8 años, ella tenía 18. ¿Cómo se llamaba ella? Carol, Carol. se llamaba Carol, y ella falleció de un cáncer. Tuvo alrededor de un año luchando contra el cáncer y falleció. ¿Y tú qué te acuerdas de ella? Me acuerdo de poco, sí me acuerdo que ella estaba encargada de irme a buscar al jardín y a veces se le olvidaba y llegaba tarde y yo tenía que dormir en el jardín. Y recuerdo que yo era muy chico, entonces ella, me acuerdo muy bien una vez que me llevó a una feria artesanal en Colina, tengo esos recuerdos de ella. Pero yo como era el niño en ese momento, la guagua, siempre muy regalón también de ella. Y luego, cuando yo era adolescente, tenía 16, falleció un primo.
que también de la misma edad que yo. Y entonces ahí mi mamá me dice, Gustavo, ¿sabes qué? Si la vida nos ha enseñado algo es que uno no se muere solamente de abuelito. La vida se puede acabar en cualquier momento y por ende debemos disfrutarla y no preocuparnos de cosas que no lo merecen. Y esa conversación a mí me marcó profundamente. Y quizás por eso también hoy vivo la vida de forma más ligera. Creo que... y debo decir aquí un paréntesis, que eso lo llevé al otro extremo, que de repente en la universidad me sacaba una mala nota y yo como... Chao, ya. no pasa nada. Pero no, hablando en serio, creo que se transformó un poco en una filosofía de vida, de disfrutarlo, de querer, Y de querer salir adelante. Ahora, 2 días antes de que a ti te dispararan, a tu papá le encontraron cáncer. Sí. Y eso también, me imagino que también te movió a recuperarte rápido, ¿no? Sí, de hecho yo, el 6 de noviembre mi papá se venía haciendo exámenes hace una semana antes y el día 6 de noviembre del 2019 le diagnostican cáncer, le agendan una cirugía y recuerdo cuando mi mamá me lo dijo, uno se le vienen todos los fantasmas, pues. Claro. Y la palabra cáncer tiene una carga fuertísima. Y bueno, el día 8 a mí me ocurre esto, estoy 2 semanas hospitalizado. ¿Y tú te diste cuenta además al tiro que esto, o sea, cuando te disparan, te das cuenta que perdiste la vista, ¿no? Sí, pues a mí me disparan, pasé unos minutos en shock, no sabía qué estaba pasando. Y luego cuando pasa el rato y empiezo a respirar, a intentar como calmarme, empiezo de inmediato a pensar qué le voy a decir a mis papás. Acabamos de recibir esta noticia hace 2 días atrás y recuerdo que la persona, Jaime Bastías, que fue la persona que me rescató y que me llevó al punto de salud, Sí. me decía, Gustavo, tenemos que avisarle a alguien, a tu mamá, a tu papá. Yo decía, bueno, no quiero. Y hasta que en un momento me dice, yo le digo, bueno, llama a mi hermano. Y llamó a mi hermano también estaba en la protesta, pero en otra parte, y después mi hermano le avisa a mis papás. Pero lo que iba a decir es que cuando yo estaba, después de estar hospitalizado, llegué a la casa y al día siguiente mi papá se va a la clínica a operarse. Entonces realmente fueron semanas intensas. Después él llega de la hospitalización, también está convaleciente en cama. Entonces realmente fue un terremoto el segundo semestre del año 2019 para nuestra familia. Pero fue lo que también te empujó a querer recuperarte rápido, a demostrarle a tu papá en el fondo que ibas a estar bien. Sí, yo quería intentar además estar bien para mi familia, quería estar bien para ellos, para que ellos también se sintieran bien. Y también con el desafío de volver a estudiar. Yo jamás quise congelar. Yo tenía pensado sí o sí en marzo volver a estudiar, entonces me puse a hacer la rehabilitación, aprender a ocupar el celular, el iPad, para retomar en marzo. Bueno, después llegó la pandemia y no pasó, pero bueno. ¿Cómo vivieron tus papás el momento en que tú juraste de diputado? Para ellos estuvieron muy orgullosos. Porque ahora además tu papá después está bien. Sí, no, está bien. Se Está bien. recuperó. Bueno, a está mi papá bien. le han pasado muchas cosas. Pero mi papá es muy fuerte, es una persona muy fuerte. Y ahora ellos estaban muy orgullosos. Yo el otro día le hablaba con una diputada en la sala que me preguntaba esto mismo. Yo le decía que pues sobre todo para mi papá, que mi mamá también, que son personas mayores, aún existe cierto respeto por el Congreso, más que los jóvenes. A veces los jóvenes como cierta distancia con los políticos, pero para las personas un poco mayores existe todavía ese respeto por la institución, por el edificio, por el Congreso. Entonces ellos estaban muy, muy orgullosos ese día. Felizmente estuvieron ahí en las graderías en ese momento. ¿Pudieron acompañarte? Sí, me acompañaron.
Y nada, muy orgulloso. Y muy orgulloso también de este primer mes. Hace poco hice mi primera intervención en la sala y fue sobre los profesores. Yo hablé y mucho de lo que dije en esa intervención tiene que ver con lo que he escuchado de ellos, de la vida, yo siendo su hijo, escuchando su realidad. Y lo llevé a esa intervención y entonces también estaba muy orgulloso de aquello. Gustavo, y bueno, y acompañado de la Vivi, que es tu pareja hace más de un año, pero que recién ahora en marzo se vinieron a vivir juntos Sí. a esta casa, se cambiaron a esta casa. Bueno, tú estuviste casado porque la Dani me decía, sí, yo soy la pareja de él, pero no soy la del matrimonio. Esa era una polola que tuviste desde el colegio Sí. y ya, eso se acabó. ¿Qué es lo que significa esta casa y el futuro para adelante con la Vivi? Bueno, la Vivi ha sido una tremenda compañera, una partner enorme. En la campaña estuvo junto a mí, dándolo todo. Y de hecho, voy a volver un poquito en el tiempo. Cuando yo tomé la decisión de ser diputado, o más bien venía pensándolo, una de las primeras personas que le dije, o si no la primera, fue la Vivi. Y le dije, oye, sé que tengo esta idea, ¿qué opinas tú? ¿Cachai? ¿Qué te parece a ti? Y además yo siempre me he proyectado con ella, a estar mucho tiempo para adelante, entonces yo sabía que si efectivamente yo tomaba esta decisión, iba también a tener un impacto en su vida, entonces me interesaba mucho saber su opinión. Y ella me dijo, dale, yo te apoyo, lo hacemos juntos. Y en la campaña estuvo ahí apoyándome, después en el juicio también, estaba todos los días conmigo, al lado, acompañándome, entonces de verdad ha sido un pilar enorme. Y yo también espero ser un pilar para ella, sostenerla. Hemos construido una muy bonita relación y ahora estamos acá viviendo juntos en un espacio que nos gusta mucho porque a ambos nos gusta recibir a nuestros amigos, hacer un asado, tomar un vino. Entonces estamos en este espacio que es súper rico, que nos permite hacer eso, nos permite recibir gente. Entonces estamos muy, muy contentos con nuestras gatas. Y hay una proyección para adelante. Sí, yo me proyecto mucho con ella, me encanta estar con ella, creo que hacemos un buen equipo, nos gusta conversar de política, cuestiones que para otra gente podría ser muy aburrido, a nosotros nos gusta y creo que tener un partner así en la vida, yo al menos lo valoro muchísimo. Estás partiendo la vida. ¿Cómo te ves en unos años más? Me veo, más allá de lo que esté haciendo, espero ser feliz. Creo que eso es fundamental. A veces la gente, por condiciones de la vida o sin quererlo incluso, llegan a estar en espacios donde no son felices. Y yo espero construir una vida que me permita ser feliz, hacer lo que me gusta, hacer lo que creo correcto. En este momento ser diputado es algo que me llena durante este mes al menos, un mes y medio, a pesar de lo intenso que es emocionalmente y laboralmente, porque muchas veces se cree que los diputados no hacen nada y no es así, es mucha la pega, son jornadas exigentes, son largas. Pero hasta ahora me gusta y me encanta estar acá, pero también eventualmente me gustaría en el futuro volver a la psicología, que yo siento que es mi vocación, me encantaba hacer terapia el año pasado, entonces eventualmente me gustaría volver a eso, pero principalmente ser feliz, eso es lo que me gustaría para el futuro. Estamos haciendo esta entrevista un día 27 de abril, hoy es el día de la institución de Carabineros. Hoy día, desde la posición de diputado, la relación con la institución es distinta. Hoy día te tienen que cuidar, brindar protección, seguridad. Y la institución también ha tenido un camino. ¿Cómo te relacionas hoy con la institución? Mira, Matilde, yo siento que la emoción ha ido cambiando. Y al principio sí sentía mucha rabia. Recuerdo enojarme mucho con cosas que pasaban con Carabineros. Y con razón, no, tampoco voy a como enojarme con el Gustavo del pasado por estar enojado. El Gustavo del pasado tenía todas las razones para estarlo, porque acá se cometieron abusos graves. Murió gente, otra gente perdió sus ojos.
Bueno, Sí, el expresidente Piñera dijo que probablemente él dio declaración en este caso y habló de que probablemente en tu caso y en el de la senadora Campillay sí se habían violado los derechos humanos. exacto, y lo dijo un 10 de diciembre del año 2019. Así es. Pero creo que esa emoción ha ido transitando, ha ido cambiando. Hoy en día creo que la institución de Carabineros, por supuesto que es necesaria. Ahora, sí creo, y hace un rato tocamos un poquito el tema, que tiene que asegurarse y haber políticas internas dentro de Carabineros para asegurarse que esto no vuelva a ocurrir. O sea, y creo que se tiene que legislar, construir espacios de formación para que en Carabineros efectivamente no se vuelvan a violar los derechos humanos. E incluso, y algo que se hace en otros países, que se puedan hacer estudios, exámenes dentro de la institución para evitar que personas que tengan ciertas afectaciones mentales tengan ese poder, porque nosotros como ciudadanos confiamos en esa institución y le damos poder, le damos un arma, le damos una luma, le damos un chaleco antibalas para que nos cuiden. Y por eso hay que ser muy cuidadosos con que esas personas efectivamente estén capacitadas para hacerlo. Y creo que tenemos que hacer ese trabajo. Por eso creo que es una institución necesaria, pero con esos resguardos siempre. Pero hoy día la rabia ya se diluyó. La rabia sí ha ido transitando hacia otros espacios, más de construcción. Creo que hoy, más que quedarse en ese enojo, y que, insisto, no lo critico, yo el 2020 tenía toda la... era muy válido mi enojo, pero ahora creo que desde este espacio, además de diputado, donde puedo tener cierta incidencia pequeña, porque somos muchos diputados, pero tengo cierto espacio de incidencia, hay que construir y asegurarse de que hayan garantías de que esto no se vuelva a repetir. Gustavo, se nos acabó el tiempo, pasó volando, pero como CNN Íntimo, te queremos dar las gracias por habernos recibido en tu casa. Y ahora, perdón por tutearte, pero... No, tranquila. Diputado, por haber abierto tu historia y por poder pensar en el futuro también. Así que gracias por estar con nosotros, por habernos recibido en tu casa con cafecito, que te gusta tanto, los aromas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, me sentí muy cómodo y fue muy interesante la conversación. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también por recibirnos en sus casas. Y por supuesto los dejamos invitados, como siempre, a que nos volvamos a encontrar en una próxima edición de CNN Íntimo. Muchísimas gracias.